Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos a los profetas olvidados a través de Habacuc. Habacuc clama a Dios como si fuera el que pone orden en el universo, en las naciones, en el reino, en las familias y en los corazones. Pero Dios no hace eso. Por eso Habacuc se siente confundido e incluso indignado. Dios no hace eso. Eso es responsabilidad de nosotros. Porque Dios no está para resolver nuestros desastres. Eso son nuestra responsabilidad. Sin embargo, Dios resuelve el desastre mayor de todos. Por eso es el Dios que salva. Y eso lo va a descubrir Habacuc. Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, por eso se siente indignado, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a arreglar todo este mundo? Todas las naciones se enfrentan. El reino está de cabeza, las familias están divididas y mi corazón está hecho un desastre. Y por eso muchas personas se sienten confundidas, porque piensan que Dios viene a arreglar todo eso, es el que arregla y mantiene el universo, las naciones, los reinos, las familias y todos estos corazones. Pero eso es nuestra responsabilidad. Si algo hace la profecía, ya vimos, es anuncia en tiempo futuro, denuncia en tiempo presente, en su mayor parte, todos los profetas. Sin embargo, todo esto se articula a través de la responsabilidad, de las personas. La responsabilidad humana es fundamental para la salvación. Dios hace responsables a las personas. Entonces, ¿cuál es el mayor desastre de desastres que sí resuelve Dios? Es sino la salvación. Y si algo nos muestra, escucha esto, la Biblia, que es la historia de salvación, es todas estas historias, todo lo que vemos en estas crónicas, todos estos salmos, todos los evangelios, las cartas, Apocalipsis, todo esto forma parte de la historia de salvación de Dios para nosotros. Pero eso es lo que tenía que aprender Habacuc, y por eso dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver todo este desastre? E incluso él piensa que Dios está fuera de todo este desastre, que Dios está al margen, que Dios está lejos, como el Dios de muchas personas. Señor, tú estás lejos, tú estás al margen de todo esto, tan puro eres que tú no puedes ver toda esta maldad. Estamos llenos de imaginarios religiosos que nos llevan a orar de maneras equivocadas y como resultado, escúchalo, subraya, nuestros imaginarios nos llevan a orar de forma equivocada y como resultado, pues es la decepción, la desilusión, y sumadas estas dos viene la deserción. Por eso la gente se va de la iglesia, porque está pensando, viene con todos sus desastres, para que sea el Dios de los desastres a resolver todo, el Dios del universo, de las naciones, del reino, de las familias y de los corazones rotos. Pero Dios no hace eso. Dios nos salva y nos lleva a vivir de otra manera, a tomar mejores decisiones para que vengan menos desastres. Porque la fe bíblica, la fe de Jesús, no nos exenta de malas decisiones y escucha de malas noticias. Forma parte de la vida, porque la fe ingresa a la vida. Y eso es lo que va a buscar entender Habacuc. Y acuérdate, busca al Dios que compone todo, que pone orden, porque mira, Señor, este mundo y la gente vive así. Si Dios existiera, si Dios, no habría todo este desastre. En su imaginario religioso piensa que Dios, es el Dios que pone orden, a ver, tú y aquí, cambia y hace y mueve. Dios no hace eso.
Dios ingresa a nuestras vidas, ingresa en nuestra vida con todos sus desastres y busca, la responsabilidad y como seres responsables elegir la salvación de Dios. Y mira lo que nos dice Habacuc 1, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo? Entonces, lo primero que hace Habacuc es quejarse, es clamar a Dios y quejarse. Escucha, hemos hablado en varias ocasiones de las tres tradiciones que hay, que atraviesan la palabra de Dios, que a través de ellas se escribió la palabra de Dios. Y la primera es la tradición sacerdotal. ¿Y qué te enseñan en la tradición sacerdotal? A temer, a que tiembles delante de Dios. Ni siquiera necesitas ser creyente para temblar delante de Dios, pero eso es lo que enseñaban. Les convenía a un pueblo que temiera a Dios. Entonces, a Dios y sus castigos. Entonces, la siguiente tradición es la tradición monárquica. ¿Y qué es lo que reforzaba? Por supuesto, si algo quería el rey, es que las personas, le obedecieran. Entonces son estas dos tradiciones que llegan hasta nuestros días. La tradición sacerdotal, que tiemblas, que tiembles ante Dios, y la otra es obedece, obedece, obedece. Entonces, sin embargo, la relación que tenían los profetas con Dios era muy distinta a lo de los sacerdotes que temblaban ante la presencia de Dios, y eso enseñaban, hay que temblar ante la presencia de Dios. Sin embargo, los profetas hablaban con Dios, cuestionaban, discutían, y eso es fascinante. Por eso la tradición profética que llega hasta el tiempo de Jesús, nadie como Juan el que bautiza. Entonces ellos tenían otra relación, y mira lo que está haciendo Habacuc, cuestionando, está muy, muy enojado. Ya vimos a profetas enojados que cuestionan. Entonces todo un contraste. Mientras que, recuerda, los sacerdotes tiemblan y están todo el tiempo inclinados porque asumen que eso le agrada a Dios. Los profetas tratan de averiguar, tratan de entender la realidad, y una realidad difícil. Entonces tratan de buscar a Dios. Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor, mira lo que está. Señor, el mundo está hecho un desastre. Las naciones se convulsionan y este reino está de cabeza. Y el rey en sus cosas, en su teología del privilegio, exento, Entonces, ¿hasta cuándo? Eso está orando. En cambio, los sacerdotes temblaban y hoy siguen enseñando lo mismo. Entre más tiembles, más se agrada el Señor, y entre más te inclines, eso impresiona a Dios. Mientras que la tradición profética, si algo busca, es que las personas piensen por sí mismas. Mientras que la tradición monárquica y la tradición sacerdotal está para pensar por los demás. Para eso está. Tú no tienes que pensar. Somos nosotros los que sabemos de Dios. Somos nosotros quienes tenemos el discurso oficial de Dios. Tú solo estás para temblar y obedecer. Pero la tradición profética señalaba que las personas pueden pensar por sí mismas. Y cuando piensas por sí mismas, pues tienes muchas preguntas, generas muchas, te quejas, clamas, preguntas. Pero también, ¿por qué a la gente no le gustaba pensar por sí misma? Porque pensar por sí mismo implica responsabilidad. Ay, no. Mejor que me digan qué es lo que tengo que creer y qué es lo que tengo que obedecer. Fantásticos congregantes, ¿no te parece? Solo están ahí para obedecer. Solo están ahí para que les digan lo que tienen que creer. ¿Quién no va a querer congregantes así? Pero congregantes que piensen y cuestionen, mejor que se vayan a otro lado. Claro, porque pensar por ti mismo acerca de Dios implica responsabilidad. Y eso es lo que está haciendo Habacuc. Está pensando por sí mismo. Señor, ¿dónde estás tú en este mundo convulsionado?
y nos dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Cuando los sacerdotes temblaban y no sabían qué decir, Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Y tú no escuchas. Piensa en esto. Cuando Habacuc dice, pero tú no escuchas, de alguna forma está diciendo, pero tú no haces lo que yo te digo. Así es cuando las personas te dicen, es que tú no escuchas. Eso me parece genial de colección. Es que tú no escuchas a nadie y de alguna forma te están diciendo, pero tú no haces lo que nosotros te decimos, tú no nos obedeces. Entonces, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Por eso, la imagen que tiene Habacuc de Dios es el Dios que pone orden en todo. Pero efectivamente, Dios viene a salvarnos, pero no como piensa Habacuc. Viene el Dios que pone orden en el universo, en las naciones, en el reino, en las familias y en los corazones. Dios sí viene a salvar, pero no como nosotros pensamos. Pero Señor, ¿tú dónde estás? No escuchas. Entonces, ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Y eso lo oyes todo el tiempo. ¿Dónde está Dios? Mira todos los desastres, mira todo lo que está pasando en este mundo. A ver, ¿dónde está Dios? Por supuesto, su imaginario de Dios es el Dios que pone orden, que pone a todos en su lugar. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de nuestro imaginario, de nuestra desesperación. Y cuando clamamos o oramos, vamos a Dios con imaginarios religiosos, nos llevan a peticiones y clamores equivocados. Y por lo tanto nos lleva a la desilusión y mucha gente ya no regresa. Pues yo fui a la iglesia y le pedí a Dios esto y esto. Y no sucedió. Es el Dios que pone orden en el universo. Aquí no está. Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios que nos hace responsables. Tan responsables como para elegir, decidir, aceptar la salvación de Dios y seguirlo. Entonces, ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta. Mira cómo está en una congregación. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y dice pelear. La ley se ha estancado. No hay justicia en los tribunales y los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Ahí viene la parte de la denuncia. Mira todo lo que está pasando. Entonces, lo que viene es interesante. El Dios de los profetas, si algo es bastante consecuente, bastante paciente. Tiene mucha condescendencia con todos nosotros, con los profetas. Dios no se molesta porque lo cuestionan. Los que se molestan son los líderes, los maestros, las iglesias. Ellos sí se molestan. Pero Dios no se siente afectado cuando lo cuestionan, cuando dudan de Él, cuando dudan de su existencia. Dios no se siente afectado. Los que se sienten afectados son las iglesias, los líderes. Pero Dios no se siente así. Mira, todas las veces cómo les concede esa libertad, esa relación fantástica que tiene con los profetas. Es fascinante ver cómo claman, reclaman, se enojan, cuestionan. Y Dios no los destruye, no acaba con ellos como asumen los sacerdotes, que no pueden hacer y todo lo hacen meticulosamente. No vaya a ser que Dios se enoje. Entonces, dice, la ley se ha estancado, no hay justicia en los tribunales, los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido.
Y lo que viene es grandioso. El Señor respondió, porque si algo ha pedido Habacuc es ayuda y tú no contestas, pero tú no escuchas, Señor. Tú no escuchas. He clamado por ayuda. Mira lo que está viendo. Ahí veo destrucción y violencia por todos lados. Está pidiendo por el Dios que pone orden y ya, para que todos, esto es de colección, dice el Salmo 151, para que todos vivamos en santa paz. Para eso. Y los demás, ¿qué importa? Lo que importa es tu paz. Yo ya quiero vivir en santa paz. Pero Dios no está pensando en tu santa paz. Dios está pensando en tu salvación y la salvación de otros. En la salvación de muchísima gente. Esas naciones que tú piensas que están convulsionadas, Dios está salvando a muchas personas. Entonces el Señor respondió, observen las naciones y mírenlas y asómbrense. Porque es eso. Habacuc tiene que aprender, esta visión profética, porque Él viene de este mundo, el Dios de un solo pueblo y un solo lugar. Imagínate qué fantástica teología. Dios de un solo pueblo y de un solo lugar, y que le interesa muchísimo el linaje. Ese es el Dios del discurso oficial, de la tradición monárquica y la tradición sacerdotal. Porque el Dios de los profetas es Dios, escucha esto, es el Dios de todas las naciones, de todos los lugares, y le interesa solo un linaje, el linaje de la fe. Acceso a Dios para todos. Bendiciones de Dios para todos, perdón de Dios para todos. Eso era inconcebible, porque enseñaban, un discurso oficial, el Dios de Israel es Dios de un solo pueblo y de un solo lugar. Pero los profetas siempre hablaron en nombre de Dios y hablaban de otras naciones. Por eso dice Dios, asómbrense, miren lo que estoy haciendo. No es el Dios que pone en orden a todas las naciones. No es Dios que tiene que ver con todas las personas de todas las naciones para salvarlos. Son dos visiones total. Señor, a ver si pones orden en todas las naciones. Eso es responsabilidad de ellos. Dios viene a salvarnos, no a poner orden, no para que tú ya tengas y estés en santa paz. Entonces, observen las naciones y mírenla y asómbrense, porque estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Sí, ¿qué tienes que ver tú con las otras naciones? Tú eres de nosotros, olvídate de ellos. Ellos no creen en ti, ay, sí, no, aquí igual. Igual, seguimos con nuestros imaginarios religiosos y por lo tanto nos llevan a oraciones equivocadas y como resultado, pues viene la desilusión, como está con Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? Tú no escuchas, tú no vienes a ayudar. Entonces, Habacuc tiene que conocer a Dios, y Dios, que es misericordioso, condescendiente, paciente con sus profetas, tiene que mostrarle las cosas. Mira todo lo que estoy haciendo. Si tú estás pensando que estoy ausente de todas esas naciones que se convulsionan, yo estoy ahí. Mira lo que estoy haciendo. Entonces, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera, estoy levantando, escucha, a los babilonios. Mira, otra teología. No solamente tengo que ver con las naciones, sino con esas naciones. Acuérdate, nosotros vemos las otras naciones, las vemos como impedimento y como sus creencias más, Señor, pero creen en esto y creen en esto. Es para nosotros el impedimento, no para Dios. Son nuestros prejuicios que nos llevan a ver, pero mira, Él vive en otro lugar, Él piensa de otra manera y cree estas cosas, Señor. ¿Qué problema, ¿no? ¿Qué impedimento, ¿no? ¿Qué barreras? Eso es de nosotros, pero Dios no piensa así. Ni es impedimento, ni problema, ni barrera, nada. Son oportunidades y Dios ingresa a la vida de esos pueblos como lo hizo con nosotros.
ingresó a tu vida, a tu teología, a tus creencias, y a través de ellas te habló. A través de la gente que te rodea te habló. Entonces estoy levantando a los babilonios, como ustedes llaman, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Entonces seguramente Habacuc se quedó mudo. Señor, pero tú, ¿qué tienes que ver con esas naciones? Y más, ¿qué tienes que ver con Babilonia? Para ellos eran enemigos, eran inconversos, incircuncisos, paganos, idólatras, vamos, que piensan de otra manera y tienen otros dioses, puros impedimentos, pura condenación para todas las naciones. Pero Dios no lo ve así. Por eso Habacuc se siente sorprendido, indignado, verdaderamente confundido. Pero ¿qué nos confunde? Nuestros imaginarios religiosos. Estamos en los profetas olvidados, ahora en Habacuc. Es grandioso. Y déjame decirte que en cada uno de estos profetas hay textos de colección. Y hoy vamos a ver un texto grandioso, maravilloso, que debes memorizar, que es el aprendizaje, es el examen final de Habacuc. Mira cómo está clamando al principio. ¿Dónde estás, Señor? Clamo a ti y no escuchas, ¿eh? Y además no vienes a salvar. Y mira todo este desastre, Señor, ¿dónde estás? Y al final hablará de lo que él finalmente entendió. Su examen final de profeta ya lo pasó. Entonces, ¿hasta cuándo? Dice. Debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas. ¿Cuántas personas están en este nivel de Habacuc? Muchísimas. Yo le he pedido al Señor esto y esto, y Dios no escucha. Y si no escucha es que probablemente ni existe. Entonces, hay violencia por todas partes, pero tú no vienes a salvar. ¿Puedes imaginar? Vamos, el imaginario de ellos. El Dios que pone orden en el universo, en las naciones, en el reino, en las familias y en los corazones. Señor, que venga, yo necesito que Dios venga a resolver todos mis desastres. Pero Dios viene a salvar el desastre de desastres. Por eso viene a salvarnos. Viene a salvar un desastre de dimensiones más allá de nosotros, de dimensiones eternas. Entonces, para eso es la salvación. Viene a resolver algo muchísimo más grande que nos afecta no solamente a nosotros, sino a todos. Hay violencia por todas partes, pero tú no vienes a salvar. Entonces, vámonos ahora al capítulo 1, versículo 12, y vamos a la segunda queja. Ya supo, Dios le respondió, podía no hacerlo. Dios nos responde porque quiere hacerlo, no porque insistimos una y otra vez. Y así te lo dicen, pues debes orar más hasta que Dios se canse, hasta que Dios se harte. Porque pues, finalmente, así como Jesús enseñó, pues esta mujer insistió, hasta que el juez dijo, hasta aquí, ya estoy de esta mujer. Dios no nos contesta porque ya está hasta aquí. Esa es tu familia, tus amigos, la iglesia, pero Dios no es así. Dios nos contesta porque quiere hacerlo. Y Dios nos contesta en su tiempo, porque Dios sigue haciendo las cosas, sigue salvando a las personas. Entonces seguimos nosotros en ese grandioso proyecto de salvar a otros. Entonces no nos contesta porque, bueno, ya sumó 3 días, 3 meses, 3 años, entonces vamos a contestarle a este fiel congregante. Dios no hace eso. Dios no hace, no está eso sería burocracia celestial. Bueno, ya ha orado mucho, porque así enseña. Entonces son visiones equivocadas de imaginarios de un Dios que está muy ocupado y oye aquí, Señor, te están llamando aquí desde hace 3 meses, hay que hacer algo. Esa burocracia angelical dice, bueno, ya hay que contestarle. No, Dios no contesta de esa forma.
Entonces nos dice, oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno. Por supuesto que lo conoce, pero ahora sigue con sus imaginarios religiosos y mira lo que viene ahora a decir. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Si Dios quisiera acabar con nosotros, ya lo hubiera hecho desde hace mucho. Si Dios me va a castigar, si Dios hubiera querido castigarnos, no es. Ya hubiera sucedido, pero viene la misericordia. Es no recibir lo que merecemos. No merecer. Y la gracia todavía es fantástica. Recibir lo que no merecemos no puede ser. Entonces, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. O sea, Él trata de conciliar. Bueno, Señor, bueno, está bien, tú tienes que ver con las otras naciones. Primero tuvo que pasar de esa teología, Dios de un solo pueblo y de un solo lugar, a teología de un Dios de todos los pueblos y de todos los lugares. Está bien, Señor, tú tienes que ver con las otras naciones y tienes que ver con las otras, con Babilonia, Señor. Pero entonces trata de conciliar, Señor. ¿Qué tienes que hacer ahí? Ah, ya sé. Los estás usando para castigarnos. ¿No? Acuérdate que este imaginario religioso, todo el mundo lo aprendió en su casa. Es una construcción familiar. El Dios que castiga es lo primero que aprendiste. Lo primero que escuchaste de Dios es Dios te va a castigar. Es lo primero. O sea, nunca aprendiste el Dios que perdona, el Dios que tiene misericordia, el Dios que está contigo. No. Lo primero que aprendiste es, y si lo aprendiste en tu casa, va a ser muy difícil que te lo quites. Necesitas ser un creyente maduro para que lo regreses al lugar que le corresponde. Pero es lo primero, y si te lo enseñaron en tu casa, va a ser muy, muy difícil. Porque es lo primero, el Dios que castiga. Entonces Habacuc llega a esa conclusión. Si tú estás con los babilonios, que me parece imposible, increíble, inaceptable, finalmente es para castigarnos. Ya, eso, Señor. Entonces, oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no puedes soportar. Mira, Él está asumiendo, porque así nos pasa, asumimos que conocemos a Dios. Tú eres esto, y haces esto, por esto, lo sumamos, lo restamos, una división, y finalmente llegamos a la conclusión. Entonces, mira, tú eres tan puro que no puedes ver la maldad, y de alguna forma diría Dios, bueno, ¿y cómo los estoy viendo? No me digas lo que tengo que ver o no ver. Dios está muy cerca de nosotros. Ve, o sea, Dios está, cuando a mí me preguntan dónde está Dios, cuando menos pienso en 4 lugares, porque Dios puede estar en distintos lugares. Primero, cuando me preguntan, digo, Dios está en el cielo. Dios está aquí en la tierra entre nosotros, Dios está en mí y Dios está en el otro. En 4 lugares está Dios, no en un solo, porque también aprendiste que no solamente castiga, sino solo Dios está en el cielo. Sí, está en el cielo, pero también aquí en la tierra entre nosotros. Está en mí y está en el otro. Esos son los lugares de Dios. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Serás indiferente ante la traición de ellos. Guardarás silencio mientras los perversos se tragan, a gente más justa que ellos. ¿Otra vez? Señor, que pues, estás viendo y no haces nada. No haces nada, Señor. Se siente indignado de todo lo que está viendo. Y otra vez trata de hacer coincidir, bueno, ¿por qué Dios está con Babilonia? Es para corregirnos, pero si ves gente malvada, Señor, tú no haces nada. ¿Otra vez? Entonces, escucha esto es grandioso. Mira lo que son los profetas. Mientras que los sacerdotes tiemblan ahí postrados y no quieren moverse porque no vaya a ser que Dios los fulmine.
el profeta se sube a una torre. Se sube a una torre y dice, pues aquí estaré y no me moveré hasta que tú me des una respuesta. Vaya, vaya temperamento, vaya desafío, vaya valentía. Eso es lo que buscaban los profetas, que las personas pensaran por sí mismas acerca de Dios e hicieran esto, buscaran respuestas. Por eso la visión profética es eso. Por eso esa visión profética, vamos, que muchas iglesias han perdido. Aquí hay que obedecer, obedecer, obedecer. Y solo hay que temblar y temblar ante Dios. Pero no nos llevan a buscar respuestas. A hacer a un lado los imaginarios religiosos. Para que verdaderamente conozcan a Dios. Mira, pues no me moveré de aquí hasta que tú me respondas, Señor. Entonces subiré a mi torre de vigilancia, montaré guardia y esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Mientras que aquí son sublimes oraciones, aquí son quejas, clamor, aquí me voy a subir a esta torre y no me moveré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Wow, uno diría, qué atrevido, ¿cómo haces? Por favor, o sea, los sacerdotes le dirían, en este momento te va a caer un rayo, Habacuc. No sabes lo que estás haciendo. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Dios? Espera tu muerte inmediata, Habacuc. Y no fue así. Dios es condescendiente. Al contrario, los profetas son para eso, que piensen por sí mismos, y si eso te lleva a quejarte, Dios los recibe, porque es alguien que está buscando saber qué pasa con Dios, dónde está, buscar el sentido de todo esto, y encontrar a Dios no a través de los imaginarios, sino a través de lo que Dios le está mostrando. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. ¿Cómo responderá a mi queja? Entonces, dice, escribe mi respuesta. Por supuesto que viene Dios. Por supuesto que viene Dios. Y le dice, está bien, anótala. Quiero que anotes muy bien lo que voy a decirte, lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el sentido de toda esta historia? Si no es otra cosa que la salvación de las personas. Una salvación accesible para todos. Para todos, Habacuc, no solo para tu pueblo, para todos los pueblos. Por eso me verás, actuando en otros pueblos. Porque la salvación es para todos los pueblos, disponible para todas las personas, acceso a Dios para todas las personas. ¡Wow! Era demasiado para Habacuc. ¿Quieres tu respuesta? Ahí está. Escríbela para todos. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. No, o sea, no está pensando en Habacuc solamente, en otros, y esos otros en otros. Porque siempre pedimos para nosotros, los demás, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Es su problema, es su asunto. Eso hace un buen cristiano. Y los demás, quién sabe. Entonces, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Vamos a nuestra siguiente enunciado. Oh Señor, no puede ser, o sea, no puede ser que estés planeando. Tú has enviado a Babilonia. Entonces la única forma de poder coincidir o entender que Dios está con Babilonia, no para salvarlos, no para salvar a mucha gente ahí, no, estás ahí para castigarlos. Y después la vas a castigar a Babilonia. ¡Wow! Puro castigo. A Dios ni por acá le pasa la salvación. Entonces tiene que entender toda esta transformación de Habacuc es grandiosa y termina con un extraordinario examen final
una magnífica, representación. Entonces nos dice, no puede ser que estés planeando, tú has enviado a Babilonia, escribe mi respuesta con claridad y espera con paciencia. Recuerda, viene de este discurso, el discurso oficial de Dios de un solo pueblo y de un solo lugar, y es muy importante el linaje. Cuando ingresa, cuando Dios lo llama, por supuesto tiene que entender que Dios va más allá de ese discurso. Es Dios de todos los pueblos y de todos los lugares. Y el linaje que le interesa es el linaje de la fe. ¿Por qué? Porque está disponible para todos. Y Dios no está usando, bueno, ahora voy a usar esta nación para castigar a esta y luego a esta que la castigue. Puro castigo, ¿eh? Esa es la visión sacerdotal. Esa es la visión monárquica. Puro castigo. ¿Y dónde lo aprendimos? Pues en tu familia. Dios te va a castigar. Si te lo dijeron ellos, pues ahora ya no puedes quitarlo de tu cabeza. Entonces tú como creyente adulto, ahora para eso estás. Para decidir qué permanece en tu cabeza y qué no, y que lo regresas a su lugar. Pero entonces, y que sea la palabra de Dios, el Dios de la Biblia, que empiece a estar más en tu cabeza y no esos imaginarios. Entonces nos dice, Habacuc sigue quejándose. Mira a los orgullosos, Señor, mira tal, y mira, Señor, porque parece que no estás viendo y parece que estás en otro lugar. Mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Y viene a decir algo grandioso, pero el justo por su fe vivirá. Wow. Pero el justo por su fe vivirá. El justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y ese es un principio de salvación grandioso. ¿Quién es justo para Dios? Aquel que ha puesto su fe en Dios. Aquel que ha confiado en ese Dios. Que es el justo, el que es justo para Dios. Porque solo se van a salvar los justos, efectivamente. ¿Y quiénes son los justos? Sino aquellos que confían en Dios, en el Dios que busca, en el Dios que llama, en el Dios de todos los pueblos y el Dios de todos los lugares, y el Dios de todas las naciones. Aun cuando tú no lo comprendas, Habacuc, el justo por su fe vivirá, por su fidelidad a Dios vivirá. Y ese vivir va más allá de este vivir, esta existencia terrenal, sino es un vivirá que va más allá de la vida en este mundo. Es una vida, en la presencia de Dios. O sea, cuando revisamos todo esto, este principio de vida, de salvación, atraviesa la Biblia. Llega hasta los mismos apóstoles. Llega hasta las cartas del Nuevo Testamento, porque se entiende que está disponible. ¿Por qué Dios diseñó la salvación de esta forma? Porque está disponible para todos. Porque un principio de salvación vital es una salvación inclusiva, que incluye a todos. Por eso era chocante para la tradición sacerdotal y la tradición, monárquica, una salvación para todos. Como que para todos, si ese Dios es de nosotros y de nadie más, y no lo compartimos con nadie. Por eso todo lo demás son enemigos, todo lo demás son impedimentos, pero ellos son otras naciones, otros pueblos, piensan otras cosas, creen en otras cosas, son puros problemas, impedimentos para nosotros, pero no para Dios. ¿Y cuál es el examen final de Habacuc? Entiende que van a pasar muchas cosas en este mundo. Y yo siempre pensé que tú estabas ahí para poner orden en este mundo, Señor, el Dios que pone orden en el universo, en las naciones, en el reino, en las familias y en los corazones. Tú has venido a reparar todo, a poner todo en su lugar. Pero ahora entiendo que tú vienes a salvarnos. Y la salvación que tú nos das, que tú nos concedes, el justo por la fe vivirá, está disponible para todos. Entonces, mira su declaración final de Habacuc. Aunque las higueras no florezcan,
Si algo pedía, Señor, te pedimos por las higueras. Bueno, aunque no florezcan y no haya uvas en las vides, todo lo que viene del mundo del campo, principios de vida fundamentales. A nosotros muchas cosas nos parecen muy distantes porque somos urbanos. Somos urbanos y el mundo del campo está muy lejos de nosotros. Sus principios de vida o muerte, incluso de existencia, sus valores. Mucho de la Biblia, la mayoría de la Biblia tiene que ver con el campo y muchos de los principios que se manejan ahí. Entonces hay los principios urbanos, suburbanos y rurales. El campo tiene una gran sabiduría, una sabiduría que es desconocida para nosotros. Por eso Dios eligió todo este mundo, el mundo del campo, donde hay una sabiduría grandiosa y donde hay principios de supervivencia que está usando ahora. Habacuc nos dice, aunque la higuera no florezca, por supuesto, esperas meses, esperas mucho tiempo para que algo suceda con esa higuera, aunque no haya uvas en las vides, Señor, no sé qué sentido tiene la higuera si no da los higos, las vides y las uvas. Entonces, ¿qué sentido tiene? Son principios muy claros para el mundo del campo. Entonces, sin embargo, mira lo que está diciendo, cómo inicia su examen final de Habacuc. Aunque no suceda todo esto, que yo espero, aun cuando no suceda todo esto que yo deseo, que yo anhelo, porque así sucede, ¿no? Tú esperas esto de Dios, le pides esto, le ruegas por esto, y si no sucede, ¡ay, nos vemos, adiós! ¿Cuánto mundo? Todos los domingos hay muchos creyentes que ya no van porque ya le dijeron adiós. Vamos, ya se despidieron de Dios, ¡adiós! Porque las cosas no sucedieron como yo esperaba, yo pedí esto, yo esperé esto, yo anhelaba esto. Y entonces, eso lo entiende Habacuc, aunque no suceda lo que yo espero, aunque no suceda lo que yo deseo, aunque no suceda lo que yo anhelo. Vamos, mira lo que está diciendo, nos está llevando a situaciones, de vida, muy importantes, de supervivencia. Entonces, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y que los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, o sea, ¿qué está hablando sino de la vida misma? Porque así es la vida en este mundo. Esta es marca registrada de este mundo. Mira los principios, no florezca, no uvas, se pierda, queden vacíos, mueran y estén vacíos. Todo eso sucede todos los días en la vida. Forma parte de la vida y Dios ingresa a esa vida. Con todas sus limitaciones, con todas sus pérdidas, con todos sus vacíos, con todos sus no comienzos. Ahí ingresa a Dios y llama a sus profetas y Habacuc lo entiende. Y por eso declara, aunque no suceda nada de lo que yo espero, anhelo, nada de lo que yo trabajé meses, nada de lo que yo hice, nada de lo que yo deseaba, Señor. Vaya que trabajé en la higuera, en las vides, en los campos, en las cosechas, en los ganados, en los animales. O sea, nada de eso suceda. Yo seguiré creyendo en ti. ¡Wow! Ese es un examen final, ¿eh? Que muchos creyentes reprueban. Por eso se van. ¿Para qué? No. Todas las iglesias son iguales. Cuánta sabiduría, una teología muy elevada. Todas las iglesias son iguales, todos los líderes, todos los pastores. Y por eso se van. Y por supuesto ahora su vida es mejor, ¿no? Ya has dejado la iglesia y todo eso que tú dices que no tiene sentido, tu vida debe ser mejor ahora, ¿no? Porque has encontrado algo mejor, tu sabiduría, tus conclusiones. Pero muchos no pasan este examen, aunque esto suceda. Yo seguiré creyendo, yo seguiré en esta iglesia. Y nos dice así, aún así, no, lo que viene es incompatible. Aunque sucedan todas estas cosas malas,
que forman parte de esta vida, diferentes vamos a ponerlas. Yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Su examen final, ya pasó su examen. Y mira que se quejó, y mira las cosas que le dijo a Dios. Pero concluyó, aunque pase todo esto, yo me gozaré. No seguiré creyendo como muchos creyentes amargados. Bueno, aquí estoy, Señor. ¿Qué otra cosa puedo hacer? No, yo me gozaré porque la salvación de Dios, nada le sucederá, nada nos separará del amor de Dios. Es grandioso. Dice, aunque aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, y el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas, sobre todo esto que no sucede, sobre todo esto que yo esperaba. Caminaré por encima de eso porque tengo algo grandioso que nunca terminará, que no se quedará vacío, que no morirá, por el contrario, siempre vivirá mi fe en el Señor. Y nos dice, el Señor soberano es mi fuerza y Él me da pie firme como el venado. Qué examen final de Habacuc, pero el justo vivirá por su fidelidad. Aunque la higuera no florezca, aún así, mira lo que está diciendo, mira el nivel más alto. Eso es teología avanzada. ¿Quieres ver quién tiene una teología avanzada? ¿Quién puede decir como Habacuc, aun cuando no sucedan todas estas cosas, yo me seguiré alegrando en el Señor? ¡Wow! Eso sí es conocer al Dios de la Biblia. Me gozaré en el Dios de ¿qué? De mi salvación. Todo esto, nada se compara con la salvación que Dios nos ha concedido. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde. Todos somos como Habacuc, Señor. Nos quejamos, siempre decimos, ¿dónde estás? Te imaginamos como el Dios que todo lo pone en su lugar. Pero tú vienes a salvarnos, Padre, y gracias por haberlo hecho. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos